Muy buenas noches, bienvenidos a Voto 2021. Vamos a empezar este segmento electoral entrevistando al candidato número 3 por el partido Fuerza Popular a propósito de varias cosas. El señor Ernesto Bustamante nos ha conseguido esta entrevista porque vamos a hablar de lo que ha ocurrido en el aeropuerto el día de hoy, los pronósticos del COVID, qué haría él en el caso de llegar al poder, ya sea como parlamentario o un eventual cargo en el ministerio, qué se nos viene con las vacunas, en fin, un sinnúmero de temas vinculados directamente a la coyuntura actual. Le damos las buenas noches al candidato número 3 por Fuerza Popular al Parlamento, el doctor Ernesto Bustamante. Buenas noches. Buenas noches, René. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar en este programa y especialmente con usted como conductor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿qué le parece lo que está pasando, vamos a hablar en el aeropuerto? Esta medida que surgió de un momento a otro para monitorear y que se vayan a cuarentena los recién llegados del exterior. Una medida bastante polémica que le están padeciendo muchas personas que han tenido que viajar no por fiestas, no a divertirse, sino por necesidad. Bueno, esta es una pandemia. Hay que tomar medidas sanitarias que muchas veces van contra el bienestar inmediato, aparente de las personas. La salud pública está por encima de todo. Yo entiendo que el Ministerio de Salud ha tomado esas medidas porque estamos por frente a una serie de brotes pequeños que sumados están empezando a constituir una segunda ola. Tenemos por lo menos una variante del virus que es capaz de transmitirse mucho más rápidamente y muchos de estos casos aparecen en Europa. De hecho, se ha detectado ya 8 casos nuevos en los que acaban de llegar en los últimos días. Ocho pasajeros han sido detectados con COVID, de acuerdo a las pruebas de antígeno, ¿no? Así es. Sí. Y seguramente estas mismas pacientes se les va a examinar el virus. Estoy seguro que la unidad de genómica en el Instituto Nacional de Salud se encargará de secuenciar ese virus o de hacer el análisis específico de la mutación que corresponde a la identificación de esa variante para saber si ya llegó a Perú esa variante inglesa. Ya deberían saberlo, doctor. El problema es que ya deberían saberlo, ¿no? O sea, digamos una molecular que se la hubiesen practicado en la mañana debería ya haber arrojado resultados. Eso es lo que nos desconcierta a los ciudadanos, porque esa demora en tecnología que aparentemente ya la tenemos. No, yo entiendo que el análisis molecular ya se hizo y es positivo. Lo que no se ha hecho todavía y debe estar en proceso es identificar si es que los pacientes o los viajeros que han llegado portan la variante inglesa. Ese es un análisis diferente que la prueba molecular. Pero se justifica el tiempo, digamos, ¿se podría decir que hoy en la noche deberían estar listos o eso es hablar sin saber? Yo creo que no tenemos en este momento los elementos de juicio para poder decir. Yo pienso que se podría tener resultados para mañana, es posible, saber si constatar si la variante llegó. Yo pienso que la variante inglesa ya está en el Perú. Ajá. Es lo más probable. Y si se anuncia, ¿qué le diría a la población? ¿Debemos alarmarnos, asustarnos o más bien entender el sentido de las normas sanitarias, por más que nos molesten, entre comillas? Lo que tenemos es que mantener el nivel de alerta. La gente ha bajado su guardia. Pareciera como que, bueno, como no nos hemos enfermado en 10 meses, ya pues nosotros no nos vamos a enfermar, somos inmunes. Hay por ahí algunos que andan diciendo, ya se murieron todos los que tenían que morirse. Terrible, hay sí. Otros que dicen, no, tenemos inmunidad de rebaño, y eso no es verdad, no es verdad. Lamentablemente no han fallecido todos los que tienen que fallecer por el descuido que ha habido, por la falta de protección que ha habido hacia la ciudadanía peruana por parte del gobierno en los pasados 10, 11 meses. Realmente el manejo de la pandemia ha sido desastroso y estamos ahora pagando las consecuencias de ello. Estamos pagando las consecuencias de ello y, ningún gobierno, ninguna ciudadanía está contenta con lo que hace su gobierno, ¿no? Estamos viendo este malestar sin perjuicio de los errores del señor Vizcarra, estamos viendo ese malestar en todo el mundo, porque lo que vemos es que las vacunas tampoco representan la panacea, ¿no? Ni siquiera en los países más poderosos como Estados Unidos o Inglaterra, donde vemos que se demoran en vacunar, hay burocracia, están tratando de dosificar
la vacuna en Estados Unidos, inclusive. Entonces, no es que la Pero por lo vacuna... menos, pero ya tienen la vacuna. Nosotros Sí. ni siquiera tenemos contrato para la vacuna, eso es lo grave, ¿no? Claro, pero es que ahí se verdad, abre... la vacuna, pero lo que usted dice es muy cierto, René, la vacuna no será la solución, porque al final de cuentas siempre habrá un reservorio natural de virus, estará constituido por los niños que son capaces de ser infectados, pero sí pueden transmitir, aunque no sufren la enfermedad, transmiten el virus. Entonces siempre habrá un reservorio natural y la vacuna no es 100% eficaz. Recuerden, en el mejor de los casos es 95% eficaz, por lo menos la vacuna de Pfizer, y eso de acuerdo a los estudios de la tercera fase. Es posible que en la cancha, en la práctica, la eficacia sea menor. ¿Qué significa eso? Que siempre habrá un porcentaje de personas susceptibles. No sabemos si usted o yo seremos susceptibles. Por tanto, tenemos siempre que cuidarnos. O sea, ¿Hasta cuándo, doctor? ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el virus deje de ser una amenaza a la salud pública. ¿Y eso cuándo se determina? ¿Qué variables determinan que un virus deje de ser una amenaza a la salud pública? Para saber, eso necesitamos conocer el nivel de contagio, nada más. Y para saber el nivel de contagio necesitamos hacer los análisis adecuados en forma masiva, de manera de que sepamos quién se está infectando por la cantidad de virus que tiene, o la cantidad de personas que portan el virus, y no por la cantidad de muertos que resultan de acuerdo, como consecuencia lo cual del no virus. se está haciendo. Imaginemos un escenario en el cual Fuerza Popular llega a la presidencia, a algunos les gustará ese escenario, a otros no, como todo, y usted es ministro de Salud. Imaginemos que usted es ministro de Salud. ¿Qué propuestas tendría desde el Parlamento para salir de estos embrollos burocráticos respecto a la compra de vacunas, por ejemplo? Porque han salido artículos incluyendo diarios panameños donde citan los ejemplos argentino y peruano como países que en vez de comprar compulsivamente las vacunas, más bien se han cuidado de no caer en algunos abusos o supuestos abusos de jurisdicción judicial respecto a eventuales problemas con los efectos de la vacuna. Mira, esto que ha salido, la posición panameña o argentina es distinta que la peruana. Yo no quiero calificar a un país vecino ni a un país hermano, pero quiero hablar de Perú. El hecho de que la posición en Perú fue ideológica. No se compró por tontería, no se compró porque quizás fueron demasiado legalistas. Miren, en realidad... ¿Pero ideológica por qué? ¿Ideológica o mala gestión? ¿Ideológica? ¿Así lo califica? Las dos cosas. Yo diría que las dos cosas. O sea, ¿dónde está la ideología ahí? La ideología está en el hecho de no permitir que, por ejemplo, un tribunal arbitral extranjero vea casos de mala práctica o casos de una situación adversa en algún paciente. Cuando eso ocurre con todos los medicamentos. Eso ocurre con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sujetos a tribunales internacionales. Entonces, ¿por qué nos rasgamos las vestiduras ahora si para comprar una vacuna el fabricante nos dice: fírmame este acuerdo mediante el cual el responsable es el gobierno peruano y no el gobierno y no la empresa? Ahora, si hubiéramos querido que las cosas fuesen diferentes, hubiésemos actuado como Europa. La Comunidad Europea, ellos firmaron un convenio con la empresa Pfizer, pagando un poco más por unidad de vacuna. Claro, pero poner a Perú al nivel de Europa, Perú al nivel de Europa. No, pagamos un poco más, pues. O sea, pero se imagina, imagínese usted en el cargo del Ministerio de Salud. Plata, René. Pero ¿qué hubiese hecho el Parlamento? ¿Qué hubiese hecho el Parlamento si usted compraba a $12 más caro de lo que compran otros países? ¿Se imagina el escándalo político que hubiese habido? Quiero decir que por todos lados van a haber cuestionamientos. Bueno, pero hay que actuar, pues hay que asumir las responsabilidades. Si uno toma una posición de gobierno, uno lo hace porque tiene que actuar, no porque va a esconderse debajo de la mesa, que es lo que ha hecho el presidente Vizcarra y sus ministros durante el pasado año. Se han escondido debajo de la mesa. Sí, y lo hemos conversado, lo hemos conversado varias veces con respecto a las pruebas, por ejemplo. Varias veces lo hemos conversado con usted. Pero hay otra cosa que no se puede dejar de mencionar, que es el hecho de que Chile, por ejemplo,
tiene cláusulas contractuales a las cuales nadie llega, que son cláusulas de confidencialidad y que no tienen que rendir cuentas por lo que han firmado, por lo que han actuado, digamos. Entonces, es complicado. La cláusula de confidencialidad es lo que se llama un NDA o un Non-Disclosure Agreement, que se hace siempre en toda negociación internacional o nacional inclusive, simplemente para protegerse, que los demás no conozcan tu precio, pero eso no significa que no le puedas decir a tu pueblo qué cosa hiciste o por qué no hiciste las cosas como se debieron hacer. Se está escondiendo el gobierno detrás de cláusulas de confidencialidad que no tienen nada que ver con ser transparente. A ver si el gobierno chileno va a decir que porque firmó cláusula de confidencialidad no le puede decir las cosas como fueron a su pueblo. Pero eso es lo que, pero ojo que eso es lo que dicen, que no pueden ser tan detallistas en las negociaciones, pero no lo han sido. Ya no hay negociación. Si con Pfizer abortó todo. Con Pfizer ya abortó, ya se acabó, no hay más confidencialidad. Punto. Ahora, si no queremos decir a qué precio nos ofrecieron, si está en el convenio, yo saqué en mi línea Twitter el documento llamado vinculante, mediante el cual Perú se comprometía a comprar 9.900.000 dosis de vacuna Pfizer a $12 la unidad. Eso, o sea, el precio se conocía. ¿Qué cosa hay de secreto? Todo estaba allí. En ese documento firmado por la ministra Macetti, dice además que Perú se hace responsable de lo que significa cualquier efecto adverso. Y Pfizer no. O sea, eso ya estaba firmado. Y es un uso y costumbre, me dice usted. Además es uso y costumbre, por supuesto, no solo en el área farmacéutica, sino también en otros aspectos. Es natural. Cada vez que uno firma un convenio con una empresa extranjera, ellos lo que quieren es protegerse del vaivén político y dicen, ¿sabes qué? Si hay algún tema que tiene que judicializarse, que sea en cortes de mi país y no en cortes de tu país. Entonces, eso es natural. Entonces es un tema más de gestión que de normatividad. Es un tema de miedo. Les ha dado miedo firmar, les ha dado miedo pagar, porque pagando cerraban la operación. Eso lo ha dicho el Comando Vacuna, llamado Comando Vacuna, que es un grupo de privados que ha estado tratando de apoyar al gobierno, pero el gobierno no se ha dejado apoyar. Los incorporó como parte de su comisión multisectorial, pero sin darles realmente capacidad de ser escuchados. ¿Pero usted cree que la ministra Macetti tiene un sesgo ideológico para tomar ese tipo de decisiones? No. Yo no digo que ella tiene un sesgo ideológico. Yo lo que digo es que hay funcionarios en el Ministerio de Salud que claramente tienen un sesgo ideológico, y ese sesgo ideológico es el que ha manejado la... ¿Pero es sesgo ideológico o temor? Es que no son excluyentes las dos. En este caso es sesgo ideológico, más temor, más irresponsabilidad y más falta de patriotismo. Realmente no se ha debido dejar de comprar las vacunas. El tema del precio se arregla simplemente con transparencia, no con confidencialidad en cuanto a precio. El precio estaba en el papel que se firmó y que es público. Además, eso lo va a pagar el MEF y se había girado el decreto de urgencia, emitido el decreto de urgencia para pagar ese monto. Todo estaba listo, solo faltaba que se pague. No se pagó y perdimos las vacunas. Sí, esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Y usted qué haría, digamos, en el cargo? Imaginemos que, repito el escenario, usted es ministro de Salud del gobierno de Keiko Fujimori. ¿Qué cambiaría? O sea, ¿qué propondría? ¿Cuáles serían las primeras reformas? Pongámonos en ese escenario hipotético. Bueno, acá hay que hacer dos cosas. Primero, tenemos que preocuparnos de lo inmediato. Ojalá el 28 de julio del 2021 la pandemia esté bajo control. Ojalá el gobierno del señor Sagasti y del Partido Morado, que conjuntamente están gobernando en este momento, hayan realmente dominado la pandemia el 28 de julio, hayan comprado vacuna, hayan reducido el número de casos nuevos, hayan aplicado medidas de detección temprana. Si ellos no hacen eso, lo tendremos que hacer nosotros. Un gobierno de acción popular tiene que proteger... No, de fuerza popular, no acción popular, cuidado, se confunden últimamente, pero es fuerza popular, dijo acción popular. Sí. Quise decir de fuerza popular. Un gobierno de fuerza popular y ojalá uno de acción popular también. Un gobierno peruano en general, pero naturalmente quise decir fuerza popular. Un gobierno de fuerza popular obviamente tendría que preocuparse de la salud pública y tendría que preocuparse del sentido de que si eso no lo resolvemos, jamás podremos rescatar económicamente el país. Por eso es que el plan de gobierno de fuerza popular
se llama Rescate 2021, porque tenemos que rescatar el país. El país está en una crisis económica gravísima, pero jamás podremos salir de la crisis económica, del desempleo, de la quiebra de empresas, si es que nosotros no sanamos primero a la gente, si es que no nos protegemos, si es que no reducimos el número de casos nuevos a un nivel mínimo por semana, si aplicamos medidas de protección, de detección temprana, de rastreo. Eso es gestión directa. O sea, usted compraría más pruebas, ¿cómo haría? Pero tendría que cambiar la normatividad. ¿Qué haría? ¿Cómo haría? La normatividad existe, René. Todo eso existe, no hay ninguna ley nueva que dar. Por ejemplo, en este momento se puede comprar vacunas, comprar pruebas, hay plata y hay normatividad. Lo que falta es ganas de hacer las cosas. Pero hay Contraloría, y hay congresistas de oposición. Perfecto, que Contraloría tiene todo. Contraloría está ahí por una razón, y es porque tiene que controlar si es que hay mal gasto. Y está bien que haya Contraloría y que investigue Contraloría, y será un control concurrente al que nos tendremos que someter. Pero usted contrataría un gerente especializado, porque una de las críticas es que los médicos se meten en muchas cosas, ¿no? Que los médicos no son buenos gerenciando, ¿no? Y es lo que podría estar pasando con Pilar Mazzetti, según algunos analistas. Y usted es médico también. Pilar Mazzetti es una magnífica médica, una profesional brillante. Yo creo que el equipo del que ella se ha rodeado es el equipo que ella ha heredado del doctor Zamora. Y el doctor Zamora no se rodeó de la mejor gente. Tiene buenas personas, pero también tiene otras a quienes no escucha. Su comité consultivo, él nunca escuchó. ¿Y usted, de quién se rodearía usted, por ejemplo? De personas que tengan la capacidad, quizá de muchas de las personas de las que se rodeó el doctor Zamora y del doctor y de la doctora Mazzetti, muchos de ellos son mis amigos, mis colegas, mis compañeros de universidad, han sido mis alumnos algunos, y yo me rodearía de ellos. Lo que pasa es que les tengo que decir, mira compadre, si algo ves que estoy haciendo mal, dímelo, no me digas que estoy haciendo todo bien. Las cosas tienen que decirse, cuando uno hace algo mal, te lo tienen que decir. Y eso es lo que pasa, la gente ha actuado con temor. Ha habido excelentes asesores, excelentes consultores que tiene. Pero están maniatados, dice usted, están tímidos. De pronto, eso habría que preguntarle a la doctora Mazzetti. Pero digamos, ya yendo más allá, provoca hablar solamente de COVID porque es algo que nos atormenta y nos sigue atormentando. Pero antes de pasar a las reformas, ¿el 2021 va a ser todo COVID o avisora usted en octubre ya una salida a este fantasma, a este monstruo epidemiológico? Mira, la pandemia COVID-19 ha permitido que se desnuden las falencias del sistema de salud del Perú. Hay un determinante básico, que es la informalidad y el subempleo, que condiciona que más del 70% de la gente viva al día a día y sea difícil cumplir con normas preventivas de cuarentena, distanciamiento social. Pero hay limitaciones del sistema de salud. Uno de los pilares del Plan Rescate 2021 de Fuerza Popular es hacer una reforma de la salud, haciendo que realmente el sistema que actualmente está fragmentado, desarticulado, con déficit de recursos humanos, no solamente con déficit de infraestructura y equipamiento e insumos estratégicos, sino totalmente en crisis, con un insuficiente financiamiento, tanto en sus tres niveles de gobierno. Esto lo unificaría. Lo que pasa, ya está unificado, bueno, ya existe normativamente, eso ya existe. Lo que tenemos que hacer es ponerlo en la práctica. Yo pienso que no se puede desfragmentar el sistema. Lo que tenemos que hacer es que haya libre acceso, que no sea posible que haya un peruano que tenga que morir por falta de atención. Pero eso dicen todos, todo el tiempo, doctor. No, pues es que hay que saber hacer las cosas. Si ni siquiera podemos comprar vacunas, imagínense ustedes si vamos a poder reformar el sistema de salud. Ya, pero ¿qué haría entonces? ¿En 5 años lo podría solucionar? ¿En 5 años? En 5 años se puede solucionar gran parte. Por ejemplo, en el año... El gasto en salud total en el año 2018 fue de unos 41.000 millones de soles.
Eso es más o menos el 5,5% del PBI. Es uno de los más bajos en América Latina. América Latina ejecuta aproximadamente el 7,5% de su PBI. Hablo del gasto total en salud. Claro. Ahora, eso incluye los 3 niveles. Ahora, ¿qué cosa dice la OMS? La OMS dice que el gobierno, en sus 3 niveles, debe gastar 6% del PBI. ¿Sabe cuánto gasta Perú? 2,4% del PBI. Y lo mismo ocurre con el... Realmente, claro, alcanzar el 6% del PBI requiere pues un acuerdo nacional de largo plazo y de varios años. y están Yo no puedo dispuestos, mentir están diciendo dispuestos que esto ustedes, se hace- están dispuestos ustedes a conversar con las otras fuerzas políticas dentro del pero por acuerdo, supuesto. dentro del acuerdo nacional para que sea quien sea que llegue al poder asuma esa meta. Pero si justamente ha sido el acuerdo nacional el que decidió eso en el MINSA, con el MINSA, a través de creo que fue en agosto, el gobierno propuso la unificación del sistema de salud y encargó al acuerdo nacional formular una propuesta. O sea, eso ya está hecho. Y lo que hay que hacer es alcanzar la seguridad social universal tal como está contemplada en el artículo 10 de nuestra Constitución Política. Y ese derecho debe ser garantizado por el Estado. Claro. Lo que pasa es que Pero no se saber trata de que usted, gastar. pero no se trata de que usted René, llegue al poder y se aumente 3 puntos porcentuales del PBI al sector salud. Tampoco es así de fácil. No, es que no es así de fácil, pero tampoco es tan difícil empezar a inyectar dinero. Por ejemplo, se puede conseguir dinero simplemente ejecutando mejor. En Sí, este momento... ese es el kit del asunto. Bueno, yo le puedo decir en este momento, a ver, acá creo que tengo un par La de ejecución, la gestión. Por ejemplo, hasta el 31 de octubre, en suministros médicos se había ejecutado, hablo del presupuesto modificado, tan solo el 46%. En servicios profesionales y técnicos, 47%. Y construcción, Menos de la mitad. Estructuras, ¿sabe cuánto? 25,8%. Maquinarias, 31%. Eso es lo que y hablo del avance del devengado. O sea, realmente eso es una lisura, pues. Eso no puede ser. Claro, Y pero lo mismo simplemente- ocurre con los gobiernos regionales. Entonces ahí bueno. hay que hacer toda una revolución. Y 5 Así años, es, por eso hasta 5 años hay- suena poco, pero estaría usted llevándola a cabo de llegar Por al eso poder con fuerza popular. Por eso es que una de las primeras cosas que hay que hacer es fortalecer la rectoría. Ajá. O sea, la rectoría, de acuerdo, mira, con la sistematización internacional, la autoridad sanitaria es el custodio del bien público llamado salud. Su objetivo primordial es la protección y promoción de la salud de la población. ¿Y eso quién lo hace en el Perú? Lo debe hacer el Ministerio de Salud. Pero el Ministerio de Salud realmente es el Ministerio de Lima Metropolitana. De acuerdo. Porque ni siquiera tiene... De A ver, acuerdo. por ejemplo, usted me habló del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez al iniciar la entrevista. ¿Quiénes están participando allí? La Dirección Internacional Sanitaria. ¿Y a quién pertenece? A la Direza del Callao. A la Dirección Regional del Callao. El MINSA no tiene nada que hacer allí. O sea, Claro, tiene que haber una reingeniería. Y bueno, por supuesto. claro, y eso, si Eso está en el tiene acuerdo que nacional, hacerse. vamos a tratar de combinar a todos los postulantes acá, tanto al Congreso como a la presidencia, que respeten el acuerdo nacional. Para terminar, doctor, salgamos un poco del tema estrictamente sanitario. Hay en debate en este momento en el Poder Judicial un tema relacionado a la eutanasia. Una compatriota, Ana Estrada, está pidiendo, vía un amparo, poder acceder cuando le llegue el momento a la eutanasia o muerte asistida o muerte digna. ¿Usted está de acuerdo con la eutanasia? Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia. Ajá, no está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con el derecho a la vida. No solamente la vida del recién concebido, sino también la vida de aquel que está por salir de este mundo, la vida de aquel que está por... Todos habremos de morir algún día. Es verdad, es triste ver morir a alguien en condiciones poco dignas y en condiciones de dolor, pero hay paliativos. Perfecto. Y Ok, yo doctor. no creo en la eutanasia, Ok. porque la persona que muere por eutanasia no está en sus totales cabales como para poder decidirlo. Ok, No está doctor, bien. vamos a seguir conversando estos temas más adelante con toda seguridad. Le agradezco muchísimo su disposición. Muchas gracias al doctor Ernesto Perfecto, René. Bustamante, candidato al Parlamento con el número 3 por Fuerza Popular.